Es muy común que los humanos tengamos una manera de pensar sectaria, que divide, que continuamente está separando unos de otros, diferenciando unos de otros y favoreciéndose a sí mismo en esas divisiones, poniéndose en las mejores condiciones. Y algunos interpretaron que el Espíritu Santo vendría a fundamentar y a fortalecer y a darle respaldo a esas jerarquías y a esas diferenciaciones y a esas divisiones. No es lo que dice Joel, ni lo que dice en Hechos capítulo 2 el apóstol Pedro diciendo que en estos días el Espíritu vendría sobre toda carne. Quiere decir que la labor del Espíritu no es fortalecer esas diferenciaciones, sino anularlas. ¿Quieres entenderlo mejor? No te pierdas nuestra clase de hoy. Bienvenidos. Domingo anterior enseñamos sobre la resurrección. Entonces voy a explicarle un poquitico algo del orden de las fechas y nos va a ayudar a entender algo muy contundente hoy, que si de verdad lo entendemos y lo asimilamos, lo empezamos a vivir, nuestro cristianismo va a ser diferente y por ende nuestra vida va a tener diferentes resultados. A ver, voy a hablarles del Pentecostés y sus consecuencias. Pentecostés significa sencillamente 50 días después. En hebreo, Shavuot, la fiesta de las semanas, porque es una semana de semanas. Una semana son 7, entonces una semana de semanas son 7 por 7, 49, y la fiesta del día después es el día del, ¿usted se acuerda? El día después, el Pentecostés, ¿sí? La fiesta de las semanas, 49 semanas más 1, Pentecostés. Shavuot o fiesta de las primicias, se presentan las primicias al Señor, eso significa el Pentecostés. Escuchen. El Señor muere el día de la Pascua, Él es el Cordero Pascual, entonces muere en una celebración, la primera celebración de las 4 primeras, las fiestas de la primavera, primera celebración, la Pascua, ¿eso lo tiene claro? El Cordero Pascual, Jesús es sacrificado, ¿correcto? Es el día 14 de Nisan, fecha exacta, 14 de Nisan. ¿Cae qué día de la semana? Cualquiera, porque es una fecha, ¿no es su cumpleaños? Que a veces cae miércoles, jueves, domingo, o sea, a veces yo conozco gente que cumple 2, 3 veces al año, bueno, pero cae en el número, no importa el día de la semana, 14 de Nisan es la Pascua, ¿está bien? Después de la Pascua, se está pendiente cuándo es el próximo sábado, el próximo Shabbat. ¿Qué importa la fecha? No, porque como cae diferente, desde la Pascua, el siguiente Shabbat, y el día siguiente de ese día de reposo era el Bicurino, la fiesta de las primicias. ¿Está bien? Mira esto, para que tengas claro. Jesús muere en la primera de las fiestas, la Pascua. Resucita en la fiesta del Bicurín, la fiesta de las primicias. Y el Pentecostés ocurre en la fiesta de las semanas, Pentecostés o Shavuot. ¿Ya lo tienes en tu mente? Para organizártelo. Entonces muere Jesús, resucita 3 días después. 3 siempre nos insinúa la presencia de Dios, la obra de Dios, la imagen de Dios. 3. Y luego dice Hechos capítulo 1 que se apareció a sus discípulos. Atención, tú diferencias entre discípulos y apóstoles, ¿cierto? ¿Ya lo diferencias? Apóstoles 12 que él instituyó, discípulos montones que le seguían, ¿cierto? Bueno, entonces apóstoles 12, discípulos todos los demás. Entonces se aparece durante 40 días a todos sus seguidores, a sus discípulos. Dice que en una sola ocasión a más de 500 personas. Entonces se apareció durante 40 días. Cuando terminan los 40 días viene la ascensión de Jesús. Jesús es llevado al cielo. Pero antes de irse les dice, me hace el favor y se me quedan en Jerusalén encerrados. Y no salen del aposento alto hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Correcto? Eso les dijo Jesús. Se me encierran allá en el aposento alto. Y yo de niño, cuando leía el Pentecostés, me imaginé que habían estado encerrados 50 días. Yo decía, eso no es un Pentecostés, es una pandemia, ¿cierto? Están encerrados 50 días ahí. No. Y resulta que no pueden haber estado encerrados 50 días. Mira que no, ¿cierto? Porque muere y al tercer día resucita. 40 días de apariciones y de instrucciones y les habló del reino. Lindo como dice Hechos. Dice que se les apareció y les habló del reino. Porque el que está hablando, míreme un momentico, es el Jesús resucitado. A ver, esto te va a ayudar a entender. Jesús antes de su muerte y resurrección y glorificación, Jesús de Nazaret, el que llamaban el hijo del carpintero, ¿recuerda que le decían? El hijo del carpintero. A usted le presentaban a Jesús, mire, le presento a Jesús. Y usted tenía que decir, mucho gusto, Ricardo Caballero, don Jesús, ¿cómo le va? Yo lo conozco a usted, qué bueno, usted es de Nazaret. Dijo, no, realmente nací en Belén, pero me crié en Nazaret, entonces sí soy galileo. Ah, mucho gusto. Vea, yo soy santandereano, si no se ha dado cuenta. ¿Sí? Mucho gusto. Yo le mandé a hacer un mueble a su papá, ahora que me acuerdo. Creo que no me lo ha terminado. En ese tiempo los carpinteros eran demorados. Entonces le dijo, creo que todavía está sin entregar.
Es más, creo que todavía nos lo ha entregado. Bueno, está ahí. Mucho gusto, el hijo del carpintero. Ese es Jesús. Muy bonito, Rabino Jesús, Maestro Jesús. Qué palabras las tuyas, qué predicaciones, qué enseñanzas, Rabino Jesús, ¿cierto? El Jesús que va muere, vence la muerte, es levantado por el Padre y es glorificado. Se aparece a sus discípulos. Y usted le dice, mucho gusto, yo conozco a su papá, usted es el hijo del carpintero, Rabino. Sí, sí. Jesús resucitado desaparece, ya no es Jesús de Nazaret. Qué pena. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, victorioso, Rey eterno, Príncipe de paz, todo lo que quiera decir. Entonces ya no es mucho gusto, conozco a su papá. Ay, mucho gusto, Rabino, bonitas sus clases. No. Ya es Jesús resucitado y glorificado. Entonces, ¿cómo se aproxima uno a Él? ¿Cómo creen ustedes que uno se aproxima a Él? Mi Señor y mi Rey, ¿cierto? ¿Entienden la diferencia? Mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Ese Jesús, después de que se aparece y ellos tuvieron un encuentro, no con Jesús de Nazaret, porque a Jesús de Nazaret lo habían acompañado más o menos 3 años, ¿cierto? Sino con Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lo encuentran durante 40 días, los manda a que oren primero, se encierren y duran encerrados. Mira que no pudo haber sido 50 días, porque ya van 43. Parece que estuvieron 7 días, y 7 significa completo. ¿Hasta qué? Hasta que se satisfaga, plenitud. 7. ¿Hasta que ocurra qué? Bueno, hasta que ocurra lo que dice Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Hasta que lograran estar unánimes juntos. A ver, le pregunto, Jesús les dijo, el pastor será puesto preso y las ovejas serán dispersas. ¿Y pasó o no pasó? Fue puesto preso y todos corrieron, cada uno cogió por su lado. ¿Recuerdas que Jesús fue y recogió 2 el camino de Maús? Y luego fue a otra casa y se les apareció. Esos 40 días, ¿sabe qué estaba haciendo Jesús realmente? Eso, estaba recogiendo sus ovejas. Un pastor, le dispersaron las ovejas. ¿Qué hace un pastor? Pues va y las recoge. Y entonces él fue y consiguió por allá 7 que estaban pescando, ¿recuerda? 7 que les dijo, vengan para acá. Y ya los logró tener. Y cuando los tuvo juntos, les dijo, ahora tienen que estar juntos y unánimes. No dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos pero no revueltos. Juntos durante el culto, pero después no te conozco. No. Estaban unánimes de juntos. Eso significa ese 7, el tiempo necesario hasta que estuvieran unánimes y juntos. Y eso es lo que significa lo que ocurrió en ese Pentecostés. ¿Qué Pentecostés? Por favor, ya lo sabe usted. En hebreo es la fiesta del Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Ok? Fiesta de las semanas, Shavuot. Nosotros le decimos Pentecostés. Pentecostés simplemente significa 50 días después. ¿Ya? 50 días después. Entonces cuando llega el Señor, el de la cuota, ¿no? Vengo por lo de la cuota, usted le dice Pentecostés. ¿Sí me entiende? Usted lo deja sano, pero ahí le está aplazando la cosa. ¿Sí? Eso solo significa 50 días después. Entonces, en Hechos capítulo 2, ocurrió lo que Jesús había advertido y había prometido. ¿Dónde lo había advertido y prometido? En el capítulo 1. Cuando Jesús terminó sus apariciones y va a ascender al cielo, escuche, pasó algo muy curioso. Porque los seguidores de Jesús eran un poco amarillistas, lo tengo que decir. Hoy voy a ganarme la enemistad de más de uno de los discípulos y uno que otro apóstol, pero Dios me perdone. Ellos eran un poco amarillistas. Cuando Jesús predicaba sobre los señales del fin, sobre el anticristo, sobre la gran tribulación, sobre la segunda venida, sobre el 144,000, sobre el 666, eso era así lleno. Eso les fascinaba, todas esas cosas. Eso, cuando predicaba sobre eso, un montón de likes y un montón de cosas, y eso la gente venía. Predicaba sobre, un poquito amarillistas ellos, ¿cierto? Y entonces le dijeron a Jesús, ¿restaurarás el reino de Israel en estos tiempos? Jesús les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Qué manera tan elegante, ¿cierto? Porque si Jesús fuera santandereano, Él nos les dice, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre tiene en su sola potestad. Jesús, ¿qué le hubiera dicho? ¿Cómo respondieron rápido? No se meta en lo que a usted no le importa. ¿Cierto que sí lo hubiera dicho así? Qué elegancia le hace a Jesús. Y lo siguiente que les dice es, pero, o sea, en vez de estar tan obsesionados con eso,
Pónganse su atención en esto. Dejen de estar tan obsesionados con la escatología, que es muy buena, pero ocúpense un poco más de la neumatología. Uy, soné muy, ¿cierto? Mi teólogo. Eso es, dejen de estar tan obsesionados. Y venga, pónganle cuidado a lo que realmente les incumbe, a lo que ustedes tienen que hacer. Dejen de estar tan preocupados por lo que yo voy a hacer. Relájese, yo lo hago cuando es. Yo sé cuándo lo tengo que hacer. Yo sé cuándo tengo que hacer las cosas. ¿Por qué no se enfoca un poquito más en lo que usted tiene que hacer? Y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y luego dice, y me seréis testigos. Y el término griego ahí es martéreos. ¿A qué les suena? A mártires. O sea, va a venir el Espíritu Santo sobre ustedes y me van a hacer mártires si es necesario. En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya, impresionante. Ahora el Espíritu Santo vendría para darles la capacidad de testificar a Jesucristo resucitado. Perdón, no es a Jesucristo de Nazaret. El hijo del carpintero, le dejo mi tarjetica, cualquier arreglo, cualquier mantenimiento se le puede organizar. Hacemos muebles para oficina, muebles para el hogar. No era ese Jesús de Nazaret. Testificar al Jesucristo glorioso, al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Espíritu Santo vendría y les daría esa capacidad de testificar incluso hasta llegar a ¿qué? A ser mártires, por eso dice martirios. Testificar incluso, ni siquiera amenazándolos de muerte los detendrían. Ese es el poder que vendría sobre ellos, el Espíritu Santo de Dios. ¡Ah, qué promesa tan preciosa! Y serían testigos de Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ocurrió el día de Pentecostés, como le expliqué, estaban todos unánimes juntos. De repente vino un estruendo recio como de un viento que llenaba toda la casa, y le fueron repartidas lenguas de fuego asentándose sobre cada uno de ellos, dice Hechos capítulo 2, y comenzaron a hablar en nuevas lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y luego había gente de diferentes países y ellos testificaron, cada uno los oía en su idioma, como una traducción simultánea. Usted no importaba qué idioma hablara, se acercaba y había alguien predicando a Jesucristo, el Rey y Señor, no el Jesús de Nazaret, Jesucristo el Rey y Señor, predicando el idioma suyo, el idioma que fuera. Usted se acercaba y habían 14 idiomas diferentes y 14 traductores simultáneos. Qué cosa tan maravillosa. Porque el poder del Espíritu Santo era para poder testificar y lo estaban haciendo. A ver, la gente se confundió. ¿Qué pasó? ¿Qué está ocurriendo aquí? Y ocurrió algo para que vean lo que hace el Espíritu Santo. Ocurrió esto. ¿Recuerdan al apóstol Pedro? ¿Sí recuerdan? ¿Recuerdan al apóstol Pedro al final de los evangelios? Cuando viene una criada, tienen a Jesús arrestado y viene una criada que para la época era alguien sin valor social. Para la época es, para nuestra época, las que mandan en la casa, ¿sí o no? Las que le dicen a uno hasta qué ropa ponerse, ¿cierto? Bueno, entonces, pero para esa época alguien sin repercusión social dijo, este es de los que andaban con Jesús, el que arrestaron. Pero dijo, ¿qué le pasa? Oiga, primero lo negó, luego lo insultó y luego lo maldijo, para que vieran que no andaba con él. Cuando lo oyeron ese vocabulario, esa lengua triperina, ¿cierto? Entonces dijeron, uy, no, él no puede ser de esos, con esa lengüita no, él no puede ser cristiano. Y el Señor Jesucristo lo estaba viendo. Ese que delante de una criada no fue capaz de plantar y decir, sí, yo andaba con Jesús. Mire lo que ocurrió. Hechos en el capítulo 2, el versículo 14, dice, entonces Pedro, el mismo Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, escuche, miles de personas reunidas, religiosos extremos, violentos la mayoría de ellos, ¿no? Imagínate, diferentes sectas, casi talibanes ahí en un auditorio. Usted vaya y predique en el auditorio talibán, ¿sí? Todos ahí con su daga, afilándola mientras lo oyen a usted, ¿no? Y usted, buenas. Sí. Y él salió y les predicó. El que no fue capaz. ¿Qué cambió en Pedro? ¿Qué cambio tan brusco? Ese que no fue capaz de reconocer a Jesús ante una criada, ahora lo predica delante de miles. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? Dígame. Vino sobre él el Espíritu Santo para lo que es el Espíritu Santo, para darle poder, para testificar, incluso si es necesario ser mártir y proclamar a Jesucristo el Rey y Señor. Y se levanta y les dice, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras, dijo él, porque estos no están ebrios como vosotros pensáis, pues es la hora tercera del día, o sea, a las 9 de la mañana. Él dijo, no va a estar borracho a las 9 de la mañana.
A las 10, 11 de la noche no respondo, ¿no? Pero ahorita, por lo menos ahorita son las 9 de la mañana. Dijo, estos no están ebrios. Y luego les dice, mas esto lo que está, mire, les explicó, esto que está pasando, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él no puede decir en el Nuevo Testamento. No tenía Nuevo Testamento, ¿cierto? Tenían solo la Torá. Entonces cuando él dice la manera de decir Nuevo Testamento, los postreros días. Los días anteriores, el Antiguo Testamento. Los días posteriores, el Nuevo Testamento. Es lo que está diciendo, el Nuevo Testamento es distinto, pero no lo puede decir así. El Nuevo Testamento es distinto. Y escuche, esto es importante. Pedro les pudo explicar algo muy difícil de entender para un judío. Porque para el judío, ellos dicen, nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros. Somos el pueblo escogido de Dios. Nosotros. Pueblo de Dios. Nosotros. Entonces hay judíos y los demás, ¿qué somos? En su forma más peyorativa, perros. Así nos llamaban, perros. Porque en esa época los perros eran como ratas. Vivían en los basureros. No eran como ahora que son los reyes del hogar, ¿no? Son los que mandan, ¿cierto? Uno se saborea mirando lo que le dan al perro. Uy. Sí, yo sigo aquí con la changua, pero, uy, ¿sí? En ese tiempo eran como ratas. Entonces nosotros hemos visto, tanto que ellos dicen, nosotros, judíos escogidos por Dios, los elegidos, y vosotros la gentuza. ¿Sabes cómo le dicen a la gentuza a ellos? Para que no suene tan feo. ¿Sabes cómo le dicen a los gentuza? Le dicen gentiles. Ah, para que usted sepa, lo están insultando. Ay, Señor, si usted es tan gentil. ¿Usted me está diciendo gentuza? ¿Sí entiende? Gentiles significaba era eso. Nosotros los escogidos, vosotros la gentuza. Eso está muy claro desde el nacimiento en la mente de los judíos. Muy claro. Y estaba en la mente de Pedro y en la mente de los que estaban hablando. Y entonces le dice, es que en el Nuevo Testamento el Espíritu Santo no es como en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo venía sobre gente del pueblo de Dios. Sobre nosotros los elegidos, judíos. Venía sobre una persona en un momento específico para una tarea específica. Vino sobre José, el Espíritu Santo, para que interpretara los sueños del faraón, por ejemplo. Vino sobre Bezaleel y Aholiab para que diseñaran las partes del templo. Vino el Espíritu Santo. Venía sobre Sansón, ¿recuerdas? Decía que en cualquier momento venía el Espíritu y le daba fuerza para que matara a filisteos. Venía sobre los profetas y los tomaba el Espíritu Santo como en un trance y el Espíritu hablaba de parte de Dios. Venía el Espíritu Santo sobre uno de los elegidos en un momento específico para una tarea específica. Y entonces Pedro les explicó afortunadamente, les dijo, es que ahora en los postreros días, ¿qué estaba diciendo realmente? En el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo de Dios será derramado como anunció Joel, lo anunció en el Antiguo Testamento, pero se está cumpliendo ahora. El Espíritu será derramado sobre toda carne. Se acabó el nosotros los elegidos y vosotros la gentuza. Se acabó. Tremendo. Tremenda explicación. Qué bueno que Pedro explicó algo tan difícil de entender. Es tan difícil de entender que Pedro lo explicó en Hechos capítulo 2 y según lo que la Biblia me muestra, lo entendió él en Hechos capítulo 10. Les voy a contar algo personal para que esto termine de decepcionar. Muchas cosas que uno explica aquí, el que la explicó la entiende un poco de tiempo después. Cuando le pasa una cosa, dice, ¡ay! Eso fue lo que... ¡ay! Alguna vez, frustrado con cosas de la obra y de la obra del Señor, hablé con mi superior, con el pastor nacional. En ese tiempo era John Freddy Betancur y fui hasta Medellín y hablé, pidiendo de la persona que está en autoridad sobre mí que me hablara. Me oyó todas mis quejas y terminó diciendo, usted necesita ir a una predicación de Richard Caballero. Para los que se saben el poema, yo le dije, cambiadme la receta, yo soy Garrit. No me servía. Quiere decir que hay cosas que uno explica hoy. Uy, pastor, ¿cómo sabe? No, ahí estamos, usted y yo aprendiendo a la vez. Y más adelante terminaré entendiendo. Mire todo lo que se demoró Pedro. Lo que explicó en el capítulo 2, lo entendió hasta el capítulo 10. Venga, le cuento. Resulta que en el capítulo 10 hay un centurión romano. ¿Un centurión romano es de nosotros los elegidos? ¿Sí? ¿Un centurión romano es qué? De vosotros la gentuza. Un centurión romano, más un centurión romano de los que oprimen al pueblo de Dios, de los enemigos, de los que ellos más odian.
Un centurión romano era fiel pidiéndole a Dios que le mostrara la verdad. Y era buscador de Dios en serio. Nosotros nos complicamos con la gente que a veces está en algún credo y no, si la persona es sincera y de verdad busca a Dios, Dios va a terminar sacándolo y poniéndolo donde debe ser. Si su búsqueda es sincera, si está buscando pretexto, pues nunca, pero si está buscando y buscaba en serio, se le apareció un ángel y le dijo: Dios ha escuchado sus oraciones, que usted quiere conocer la verdad. Mire, vaya a tal dirección, tráigase a uno que le va a explicar todo lo que usted tiene que saber. Vaya, mándelo traer. Y entonces hubiera mandado traer a Pedro. Le pregunto, ¿Pedro hubiera ido? Usted lo conoce. Usted conoce a Pedro de esta manera. ¿Hubiera ido Pedro? Pedro no hubiera ido. No es que si él entra a una casa de paganos, especialmente un romano, mucho más un centurión, se hubiera contaminado, se hubiera untado de gentuza. Él recordaba todo lo que su mamá le enseñó: no te juntes con esa chusma. Él sabía que no podía. Sí, mami, sí, sabía que no podía. Entonces él no hubiera ido. Pero ¿sabes qué pasó? Estaba en ayuno. Se subió a la terraza y vio una visión, ¿sí? Y en la visión vio bajar un mantel. Y en el mantel había un poco de animales prohibidos. Y Pedro los vio, los rechazó. Y Dios le dijo: mate y coma. Pero le dijo: respete. ¿Cómo le ocurre? Esos animales están prohibidos. O sea, Pedro era más santo que Dios. ¿Sí? Le estaba llamando la atención a Dios. El Señor le dijo varias veces: que mate y come, le dije. Y le dijo: no llames inmundo lo que yo he limpiado. Todo el concepto de la ley, toda la vida estudiando cuáles animales son limpios, cuáles no son limpios, cuáles se pueden comer, cómo se deben comer, cuál es el ritual, y de pronto Dios dice: no, eso es ahora en los postreros días, es distinto. Voy a limpiar cosas que ustedes creían contaminadas, y no las llame inmunda porque yo las limpié. Estaba todavía analizando eso: no llame inmundo porque yo lo limpié. Cuando entraron dijeron que lo llama un centurión para que vaya y le predique. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Lo único que podía hacer fue y llegó a la casa era en otra ciudad, era en Decápolis, y fue hasta donde el centurión y entró así con todo ese prejuicio, ¿no? De no tocar nada, como que usted entre en una casa por allá llena de imágenes o algo así, ¿cierto? O de santería, algo así, uno como que entra y como que no toca nada, como pues así él entró así, ¿no? Como que el fuchis, ¿no? Y vio que este hombre quería conocer la verdad, le contó lo del ángel, y Pedro le contó lo del mantelito blanco de la humilde mesa que había bajado del cielo y eso. Y entonces dijo: y entonces les predicó el evangelio. Y ellos creyeron, él y todos los que estaban en esa casa. Y entonces Pedro oró por ellos, y cuando los tocó empezaban a hablar en lenguas y vino sobre ellos el Espíritu Santo. Y Pedro, que estaba pensando si los bautizaba o no los bautizaba, porque imagínense, estos son gentuza, y ahora fueron bautizados por el Espíritu Santo, dijo: imposible que el Espíritu Santo los bautice y yo no. O sea, que yo sea más delicado que el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo los bautizó, pues camine, y los bautizó a todos. Y Pedro dijo esto en el 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Lo explicó en el 2, lo entendió en el 10. Ahora, déjeme hacer esta aclaración. Cuando usted dice que en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, esto lo usa la gente que vive de cualquier manera para decir que todos somos iguales ante Dios, ¿no? No, yo vivo como quiera, yo hago lo que me dé la gana, y Dios, todos delante de Dios somos iguales. No, señor. El siguiente versículo dice: sino que en toda nación, o sea, sin importar su nacionalidad, su estatura, su apellido, su estudio, su economía, sin importar esos factores, mire, se agrada del que le teme y hace justicia. No somos iguales delante de Dios, solo que el mundo ya no se divide entre nosotros los elegidos y vosotros la gentuza, gentiles, sino que se divide entre, sin importar cómo seamos y de dónde seamos, entre los que le tememos y hacemos justicia y los que no le temen y hacen justicia. Esa es la división que hay, no hay más. No hay otra división, y que quede muy claro aquí. Pedro entendió eso. Óyeme, no era muy bueno para entender Pedro, ¿cierto? Era como, a veces uno es mejor para explicar que para aprender. Por eso los romanos dicen: no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Porque coger un versículo y explicarlo es fácil, vivirlo y asimilarlo en la vida es lo que es complicado. Habían pasado muchas cosas. Se calcula que posiblemente 5 años habían pasado desde el Pentecostés. O sea, se demoró más o menos entre 4 y 5 años para entender lo que él mismo explicó. Es curioso, ¿no? Curioso. Mire todo lo que había pasado.
eso es en el 10. En el capítulo 9 se había convertido un perseguidor de la iglesia que se llamaba Saulo de Tarso, se había convertido en el apóstol Pablo. En el capítulo 8, un evangelista llamado Felipe había predicado en Samaria y se había convertido casi toda la gente. En el capítulo 7, el primer mártir de la fe, ¿quién es? Esteban o San Esteban, como le llamaban, ¿cierto? Esteban, el primer mártir de la fe, fue apedreado y adivinen quién coordinó esa lapidación. Saulo de Tarso, que en el 9 se convierte. Mire todo lo que ha ocurrido. El mundo cambió, pues en 5 años eso pasó de todo, no faltó sino una pandemia. O sea, hubo de todo esos 5 años. Y todo eso se demoró Pedro en entender. En el capítulo 6, fíjate esto, por favor. Su atención, por favor. El vuelo 703. No, póngame cuidado. Mire, ellos están en el proceso de organizar su sede en Jerusalén. O sea, los apóstoles han organizado una ONG preciosa. Tienen una sede linda, la gente los respeta, tienen donantes, tienen página web, tienen programas, una belleza de ONG. ¿En dónde? En Jerusalén. Dios les había dicho, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me haréis una ONG en Jerusalén. Me seréis testigos. En Jerusalén y en toda Judea y en Samaria y hasta el último de la tierra. ¿Y ellos qué hicieron? Están organizando los problemas que les está presentando en su sede central en Jerusalén. Y entonces en la sede central se presentó un problema. Estos son chismes ahí, pero bueno, de esta manera se van a enterar. Esto no es por chisme, no, para que ore por ellos. Mire, ¿quién es uno para juzgar, no? También, bueno. Resulta que los judíos, nosotros, los elegidos, teníamos esa ONG en Jerusalén, los dueños de la verdad, y recogíamos dinero y le dábamos mercadito y comida a las personas necesitadas, entre esos las viudas. Habían viudas judías y habían viudas gentiles, o sea, griegas, no judías. Qué curioso, siempre alcanzaba para el almuerzo y para el mercado de las judías, y a veces quedaba faltando para los gentiles. La separación nosotros y vosotros todavía estaba en la cabeza de ellos. Todavía estaba. Vino el Espíritu Santo, les dio capacidad de ser testigos. ¿Cómo van a ser testigos hasta el fin del mundo si todavía consideran un nosotros y vosotros? Ellos estaban siendo injustos, no estaban siendo totalmente imparciales en la repartición de las cosas. Entonces se formó un moche. ¿Cómo así? ¿Por qué descuidan a las viudas? Entonces él hace ahí una organización, convocó, tomaron unas personas que solucionaran ese problema. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Porque es que quiero pegar un brinco para hablarte de otra elección. Esta es una elección en el 6, pero quiero hablarte de una que ocurre en el capítulo 1, cuando todavía no ha recibido el Espíritu Santo el apóstol Pedro, cuando no ha descendido en el Pentecostés. Atención a esto, porque esto me puede costar mi credencial de ministro ordenado hoy. Porque yo lo que les voy a decir es grave. No tiene usted que creerlo, pero que lo motive a estudiar. A mí me parece que Pedro la embarró otra vez. Una de tantas veces, me parece a mí, digo yo, en mi opinión humilde y generalmente equivocada. Porque resulta que cuando fueron al aposento alto, Jesús les dijo, vayan al aposento alto hasta que reciban el Espíritu Santo. Y cuando llegaron, Pedro dijo, por favor, nosotros aquí, vosotros allá. Y contó unos 11, ay caramba, cierto que somos 12. Cierto que fuimos elegidos y Jesús nos dijo que nos sentaremos sobre 12 tronos y juzgaremos a las naciones. Y hay un puesto desocupado y una silla vacía por el calceto del Judas. No está. Entonces Pedro dijo, antes de continuar con el tema de la oración y lo del Pentecostés, vamos a solucionar ese problema. Y se levanta Pedro. Aún no ha recibido el Espíritu Santo. Aún no. Ya se encontró con Jesucristo resucitado, que es el primer paso, ¿no? Se encontró con Jesucristo resucitado, pero aún no ha recibido el Espíritu Santo. Oyó su palabra y la está obedeciendo, pero aún no ha recibido el Espíritu Santo. Y entonces Pedro se levanta y dice, mire cómo lo dice. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado junto con nosotros, todo el tiempo que Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. ¿Usted lo notó?
En la forma en que lo narré y en el color de la gráfica, claro. El énfasis es en nosotros. Y de hecho, los candidatos que eligieron, que cumplieran un requisito simplemente de antigüedad, que estuvieron desde el día del bautismo de Juan hasta la ascensión de Jesús. Un requisito de tiempo, de antigüedad, no más. Antigüedad. Un requisito de santidad. Judas también estuvo cercano a cumplir el requisito. El señor de los domicilios seguramente también. El que hacía el aseo seguro y el otro chismoso. Y el requisito que él pone es un requisito de antigüedad. ¿Y sabe cómo eligieron? Por sorteo. O sea, Pedro rifó el puesto que quedaba libre. Imagínate. Los candidatos José y Mateo, o Matías, como quiera llamarlo. José y Mateo, o Matías. Pregunto, ¿nombres de qué origen? Judíos. Entonces, cuando dijo elijamos uno de nosotros, ¿realmente los candidatos que hubo? Únicamente judíos. Ahora, sortearon y la suerte quedó sobre Matías. Y Matías ocupó el puesto número 12 de los apóstoles. Fue el apóstol número 12, elegido por Pedro. ¿Quién eligió a los otros 11? Personalmente Jesús lo llamó, ¿cierto que sí? ¿Quién eligió a Matías? Un sorteo. No estaba Jesús ahí. No habían recibido el Espíritu Santo. Eligieron a Matías. Y esto es lo que voy a decir, que es muy delicado. En mi opinión, Matías no es el apóstol 12. Qué pena. ¿Usted ha leído la epístola según San Matías? ¿El evangelio según San Matías? Matías desaparece. Yo en mi vida personal, yo volví a leer sobre Matías cuando era niño en los cuentos de Condorito, porque el loro de Condorito se llama Matías. De resto estaba desaparecido. Matías desaparecido. Matías no aparece en la historia. Ahora mire, tan curioso. Jesús personalmente llama a un apóstol. Hechos capítulo 9. ¿A quién? Al apóstol Pablo. Qué lío tan tremendo para Pablo cuando fue a Jerusalén a presentarse a los apóstoles. ¿Usted ha llegado a jugar el partido de fútbol? ¿Le cogió lo tarde? ¿No lavó los platos rápido? No, mentira. Se demoró alistando la maleta para ir a hacer deporte. No lavó los platos rápido. Bueno, y se fue a jugar fútbol con sus amigos. Y llegó tardecito. Y usted llegó, ¿y qué pasó? ¿Qué le dijeron de pronto? Toca que espere, ¿por qué? Estamos completos, 11 para 11. Cuando llegó Pablo, escogido por Jesús en el camino de Damasco, escogido por Jesús, y llegó a ocupar el puesto 12, como los otros 11 que escogió Jesús, el puesto estaba ocupado. Y entonces Pablo llegó y dijo, he sido llamado por Jesucristo resucitado, y le dijeron, qué pena, hermano, estamos completos. Usted no se le va a sentar en las piernas a Matías, ¿no? Pablo dijo, no, ¿cómo le ocurre? Bueno. Hay una lucha recurrente en todo el ministerio de Pablo desde el comienzo hasta el final. Léala y verá. ¿Recuerda cuál lucha es? Él defendiendo su apostolado. Pablo diciendo, yo soy apóstol. A mí me llamó el Cordero. A mí, yo no me lo gané en una rifa. No fue con los 2 últimos números de la Lotería de Santander. No fue por antigüedad. A mí me llamó Jesucristo al apostolado. Estaba ocupado. En mi opinión, escuche, y esto le digo que es complicado. Pero yo creo que Pedro, bien intencionado, pero sin la guianza del Espíritu Santo, le pasa lo que nos pasa a todos nosotros bien intencionados, pero sin la guía del Espíritu Santo. La embarramos, cometemos lo que yo llamo una pedrada. Una pedrada es una embarrada de Pedro. Y una gran cipote pedrada, porque puso en el puesto 12 a un amigo de ellos, de nosotros, uno de nosotros. ¿Sí? Abrió la licitación con las condiciones que solo cumplía uno de nosotros. No tiene nombre, pero bueno, lo puso ahí. Y cuando vino el que escogió el Señor, estaba el puesto ocupado. Impresionante. Esa elección en el capítulo 1 sin haber recibido el Espíritu Santo. Les dije que la voy a comparar con la que hubo en el capítulo 6. En el capítulo 6 está el problema que les conté, ¿no? ¿Se acuerdan? Les conté que no repartían mercaditos para todas. ¿Cierto que no? Que les daban a las judías. Los judíos, como ellos eran los que gobernaban ahí, siempre le daban a las viudas de los judíos. Porque ellos eran judíos, pero eran judíos como con O. Porque ¿cómo le daban a las de ellas? Sí. Había un nosotros y vosotros. A ver, es una labor secundaria. Es una labor tan secundaria que el mismo Pedro lo llama trabajo. Encarguemos a alguien de este ministerio, dijo, este ministerio, o de ser testigo.
o de este sacerdocio, no, de este trabajo. Es una tareita. Y entonces él ahora ya con el Espíritu Santo se da cuenta que las cosas son diferentes y deciden solucionar el problema. Y mire lo que Pedro dice ahora. El mismo Pedro, capítulo 6 de Hechos. Buscad pues, hermanos, de entre... ya lo pilló, ¿cierto? Para el cargo importante de ser uno de los 12 tronos que juzgará a la humanidad, uno de nosotros. Para hacerle la guapanelita a las viejitas, uno de vosotros. Oye, escuche, una labor que él consideró así. Es que ni siquiera es elegante. Ustedes darle la comida, ir a hacer mercado, preparar la comida, darle la comida a las viejitas. Y que, ay, aquí me hace daño esto, a mí me hace daño esto otro. Yo ni me acuerdo qué es lo que me hace daño. Tremendo, o sea, complicado. Ni siquiera una labor glamorosa. No era el ministerio de los jóvenes de la iglesia. El ministerio de los jóvenes de la iglesia aquí en Plenitud, yo lo llamo el ministerio de las buenas nuevas, es atender a las niñas bonitas que vienen por primera vez. Todas las bonitas que vienen por primera vez, ahí salen como 3. Bienvenida. Vamos a tomar tus datos. ¿Y por qué en su celular? Para que no se vaya a perder. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Todas las niñas bonitas que vienen por primera vez, ahí salen todos los del ministerio de las buenas nuevas. No, pero no era eso, era atender a las viejitas. El mismo Pedro dice, eso es una tarea. Y miren los requisitos que pone. 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. El requisito para ser uno de los 12 apóstoles era antigüedad. Y el requisito para servir la changua a las viejitas tenía que ser por un teólogo entonces. Para hacer una guapanela. Y dijo, a quienes encarguemos de este trabajo, segunda nivel, una cosa sin importancia, a quienes encarguemos. Y de entre vosotros los escogieron. Mire esos nombres: Estéfanos, Filipios, Prócoro, Nicanor, Timón, Pármenas, Nicolás. Origen de esos nombres, griegos todos, griegos. ¿Hay algún judío ahí? Ni uno. ¿Por qué? Porque en la mente de Pedro sigue habiendo una división, nosotros y vosotros. Y eso es en el capítulo 6. Recuerde que él lo entendió ¿en qué capítulo? En el 10. Todavía le falta para entenderlo. Todavía no lo ha entendido bien. Pero la pedagogía del Señor hace que entendamos. Le voy a contar cómo le explicó. De esos que escogieron, capítulo 6, en el capítulo 7, uno de esos que escogieron para hacer mercado y hacerle comida a las viejitas, cuando iba y hacía mercado, para preparar, y les hacía su changuita, les hacía cosas, y que vamos a comer hoy, platanito, y vamos a comer arrocito, y papita no se puede, pero vamos a hacerle entonces ñame, ¿sí me entiende? Y les traía. Cuando estaba en esa cena, en el camino predicaba a Jesucristo, el hijo del carpintero. Acuérdese que el mensaje era el mensaje de la resurrección de Cristo. 2 cosas: que Jesucristo había resucitado y quién era Jesús por haber sido levantado de los muertos. El nombre sobre todo nombre, la autoridad absoluta del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él predicaba a Cristo Jesús y empezó a demostrarles con la profecía que Jesucristo era el Mesías anunciado. Y le discutían, óigame, y este cocinero venía y los cogía y los tandeaba, esta peinadita, ahí perdone, mira, aquí dice el profeta. Pero no, pues es que el otro profeta dice aquí. Ay, pero y cogía. Y cuando ya no podían contradecirle lo que él testificaba, entonces lo empezaban a golpear. Y entonces viene y dice Esteban, a un montón de talibanes. ¿Recuerdan que les conté que estaba afilando el machete? Ya lo había terminado de afilar. Ya estaba. Y llega y dice, veo los cielos abiertos y el Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. ¡Ay, qué fue! ¡Blasfemia! Y lo cogieron a piedra y lo masacraron. ¿Y saben quién organizó esa masacre, no? Saulo de Tarso organizó esa masacre. ¿Qué fue lo que Esteban vio? Esteban vio al Hijo del Hombre sentado a la derecha del trono del Padre. O sea, el trono del Padre, a la derecha el primero, su Hijo, pero yo sospecho que él vio a la derecha del Hijo al primero de sus mártires. ¿Cuál apóstol tuvo el privilegio de ser el primer mártir? Ocupar el puesto de la derecha del Cordero. ¿Cuál de los 12 apóstoles? Ninguno. El primer mártir de la fe fue uno de esos: vosotros
secundones que no tenía en la iglesia un ministerio, sino una tarea, un trabajo secundario. Ese fue el primer mártir. ¿Se acuerda que Jesús les dijo, y me seréis martéreos? Pues no le fueron martéreos los apóstoles, fue un martéreos, uno de los obreros. ¿Eso le ayudaría a Pedro a entender o no? Pues si no fue suficiente, miren lo que ocurre en el capítulo 8. El otro de los cocineros, el otro de los que atendían a las viejitas, el otro de los que ayudaban en el hermano mayor, ¿cierto? El otro, Felipe o Filipos. Él está predicando en Samaria. ¿Por qué llegó a Samaria? No tengo idea. Tal vez a conseguir algún mercado, algo fue por allá a Samaria. Y estaba predicando y la gente empezó a creer en Cristo y Dios empezó a respaldarlo con sanidades, con milagros y echando fuera de demonios. O sea, con el poder que se manifestó en Cristo Jesús, el hombre está haciendo milagros, pero a la lata. Y la gente empezó a convertirse tremendo. Entre tanto, en el Salón de la Justicia, los superapóstoles están discutiendo sobre, bueno, ¿y cómo va la sede de Jerusalén? ¿Dónde estaban ellos? En Jerusalén. Algún día iremos a Samaria, algún día. Oiga, cuando vayamos a Samaria, ¿qué método usamos? ¿Evangelismo a fondo? ¿Evangelismo explosivo? ¿Grupos celulares? ¿Eventos evangelísticos? ¿Cruzadas de conversión? ¿Medios de comunicación? ¿Espectáculos artísticos? ¿Qué utilizamos para llegar a Samaria? Y en el Salón de la Justicia están discutiendo en Jerusalén sobre cómo llegar a Samaria, cuando alguien les dice, ¿sabe qué? No se preocupe por lo de Samaria. ¿Cómo que no? Si Jesús nos anunció que hasta allá llegaríamos. Dijo, no se preocupen. Allá ya están creyentes todos. Están convertidos. ¿Cómo así si no hemos ido allá ninguno de... Tan bonito que soy yo. Ninguno de nosotros. Se les había escapado un vosotros. Mire lo que dice la Escritura, es impresionante. Hechos 8, 14, 17. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, y el primer renglón de ese versículo ya es una denuncia, ¿cierto? Ahí está, la narración de Lucas está denunciando algo. ¿Qué está denunciando? Que todavía estaban en Jerusalén. Y es posible que esté pasando años después y todavía están en Jerusalén. Cuando los discípulos que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Sigo mirando detalles de ese versículo y metiéndome en líos. ¿Por qué? Los apóstoles le dijeron, no, ya están convertidos. ¿Y quién fue? No, Felipe. Felipe, debe estar haciendo la changua. No, estaba predicando. Y estaba haciendo milagros. Vamos a ver, va Pedro y Juan. Posiblemente Juan, uno de Jacobo y Juan, de los que pidieron que sobre los samaritanos viniera el Espíritu Santo. Viniera fuego y los consumiera. Él dijo, voy a mirar eso, que los samaritanos, ¿qué? ¿Cómo así? Y se vinieron y fueron a verlo. Y encontraron que todos reconocían a Jesucristo como Señor y Salvador. Entonces, para buscar algo que hacer, porque nosotros somos los apóstoles, dijeron, bueno, no han recibido el Espíritu Santo. Nosotros imponemos las manos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Ustedes ya recibieron el Espíritu Santo? O sea, ¿quién había hecho todo el trabajo ya? El Espíritu Santo a través de Felipe. Ellos dijeron, busquemos algo para que nosotros, para figurar. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Dijeron ellos, no. En el capítulo 19 pasó algo parecido y la gente respondió, ¿Espíritu qué? Espíritu Santo. ¿Usted recibió el Espíritu Santo? ¿Algunos le dieron el Espíritu Santo? No, a mí no. Nosotros no nos han dado nada del Espíritu Santo. Nos dio agua de panela ayer. Ninguno ha recibido el Espíritu Santo. ¿Sabes qué dice en el capítulo 19? Dicen, ni sabíamos que hubiera Espíritu Santo. Entonces los apóstoles aquí, todos furiosos. Imagínate, posiblemente Felipe tuvo un pequeño olvido. No les enseñó el Espíritu Santo. Gravísimo, gravísimo, no les enseñó. ¿Cómo así? ¿Ustedes no han recibido el Espíritu Santo? Miraron inmediatamente a Felipe, y Felipe aquí. Felipe con su charola aquí en la mano y la servilleta aquí en el brazo. ¿Usted no les enseñó el Espíritu Santo? Ups. Se me olvidó. Lo miraron con cara, esto es mucho vosotros, ¿no?
¿No has recibido el Espíritu Santo? No, pero ya fuimos bautizados en el nombre de Jesús. ¿Y el Padre y el Espíritu Santo? ¿Usted lo bautizó solo en el nombre de Jesús? El Señor dijo, y bautizo en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dijo Felipe? Ups. Ay, se me olvidó. Perdóneme. Todo lo hace mal, Felipe. De verdad. Felipe, cada cosa que hace, la hace mal. Pero la hace. Y él va para adelante. Él le dice, pues no hay problema, lo volvemos a bautizar en el nombre del Padre y el Espíritu Santo y queda completa la Trinidad. ¿Cuál es el problema? Y si no habla el Espíritu Santo, pues hablen ustedes que son los que saben. Yo no he estudiado neumatología. Ustedes, y pónganle las manos. Yo sigo echando para adelante. Ese era Felipe. Todo lo hacía mal. Ups. Pero la gente se estaba convirtiendo y se estaba cumpliendo el mandamiento de Jesús de que fueran testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Esto no fue el único descachada que tuvo Felipe. Resulta que Felipe empezó a predicar y a hacer milagros y se le pegó un mago, un embustero. Un embustero que ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está la bolita? ¿Dónde está la bola? Un tumbador de eso, ¿no? Tumbaba a la gente, pero era un tremendo para organizar el público. Entonces él traía a la gente haciendo aparecer una moneda, y hacía que la gente viniera tal, y se los amontonaba. Felipe, predíqueles. Y Felipe les predicaba y la gente creía y se bautizaron. Y el mago también dijo, yo también me bautizo, también creo que Jesucristo el resucitado es el Rey y Señor. Y lo bautizaron también al mago Simón. Lo bautizaron también. Y andaba con Felipe y era el colaborador de Felipe. Felipe no tenía como colaborador un teólogo, un asistente de quinto rango nombrado por la institución. No. Un mago embustero del pueblo. Él le organizaba las cosas, él le traía al pueblo, él le organizaba al público para que funcionara todo bien. Imagínense cuando llegan los apóstoles y los apóstoles empiezan a poner las manos a la gente y la gente empieza a hablar otros idiomas. Y él, sí, así, otros idiomas. El mago que está ahí quedó emocionado de ver eso, que ponía las manos y hablaba otros idiomas, y entonces él tuvo deseos de poder hacer eso, cogió la bolsa de plata y la llenó de plata y fue y le dijo a los apóstoles, óigame, el truquito ese de lo de los idiomas, yo le doy, ¿cómo se hace? Él dijo, véndame el secreto ese de que uno le pone las manos y la gente habla, otro, pongo una academia de idiomas, me tapo en plata. Le digo, venga, ¿cómo es lo del truco ese? Imagínense a los apóstoles. Si le hubiera dicho a Felipe, ¿qué le dice? Felipe le dice, no, yo tampoco me lo sé, toca llamar a los apóstoles para que oren. No hay problema. Pero los apóstoles dijeron, uy, de mucho vosotros. Respete. Tu corazón está de todo en tinieblas, ignorante. El corazón está en tinieblas, dice ignorante. ¿Usted cree que el don de Dios se compra con dinero? En prisión de oscuridad estás. Entonces, el mago quedó asustado y se fue corriendo. Se fue corriendo para donde Felipe le dijo, uy, Felipe, ore por mí, que no vaya a venir esa maldición que me echaron los apóstoles, porque yo la embarré, yo fui a pasarles un billete para que me enseñaran, pero yo todos los trucos que me sé me ha tocado pagar para que me lo enseñen. Él no tenía mala intención. Oiga, escuche esto, a los apóstoles ese vosotros no le funcionó. Yo quiero decirles una cosa, a Felipe le estaba funcionando el mago ese. Las cosas las aprendería con el tiempo, pero a Felipe le funcionó el mago, sin ningún problema. A los apóstoles no le funcionó, todo parecía haberlo hecho mal. El Espíritu le dice a Felipe, arrímese a ese carruaje. Y él se arrimó al carruaje, y en un carruaje había un moreno por allá, un africano, un funcionario público de la reina Candace. Iba hasta Jerusalén a adorar, y tenía un libro del rollo del profeta Isaías. Y Felipe se le arrimó y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y el funcionario le dijo, tal vez era santandereano. ¿Cómo va a entender si nadie me explica? Si nadie me explica, mano. Y entonces Felipe se subió al carruaje y le explicó. ¿Sabes qué hizo el funcionario el etíope? El etíope dijo, yo soy funcionario de mi reina Candace, pero voy a avisarle a mi reina que encima de ella hay un rey de reyes, un señor de señores, que es Jesucristo, es mi Señor, mi Salvador y mi Rey. Felipe, yo quiero ser bautizado. ¿Qué necesito para ser bautizado? A Felipe empezó ahí.
Yo creo que agua. Si es que lo bautiza uno con arena, ¿sí? Les haciendo un lifting facial, queda todo rayado, ¿sí me entiende? Yo creo que agua. Y entonces el africano le dijo, pues ahí hay un charco. Digo, pues hagámosle. Y lo bautizó, sin clases bautismales, sin credencial. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, usted puede leer como que lo guió a que se fuera, pero lo que dice es que lo arrebató, porque el tipo ni lo vio. O sea, entró al año y cuando salió ya no estaba Felipe. Yo creo que el pobre africano creyó que se había ahogado Felipe. No, mentira. No, yo no sé, pero la Biblia dice que ya no lo vio más, que salió y no lo vio más. Y Felipe fue transportado por el Espíritu y puesto en otra región que se llamaba Azoto. Era movido por el Espíritu Santo. Ese que no tenía los rangos, que no tenía los niveles, que no era un nosotros, sino un cualquier vosotros, era usado por Dios. Fue usado para llevar el mensaje a esos que otros no iban. Curioso que en Hechos capítulo 1, versículo 8, en Hechos capítulo 1, versículo 8, son mandados a predicar en Samaria. En Hechos 1, 8. Y en Hechos 8 solo había uno predicando en Samaria. En Hechos 1:8 fueron enviados a predicar en Samaria. Y en Hechos 8 solo había uno predicando en Samaria. Y predicando seguramente mal, con magos en el camino, predicándole a africanos. Y cuando el africano fue y llevó el mensaje de Jesucristo, ¿qué se cumplió? Dígame usted qué se cumplió ahí. Me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, y lo que para la época era lo último de la tierra, ¿qué era? África. ¿Quién lo cumplió? ¿Uno de los superapóstoles? Una persona aparentemente de la silla. Nosotros estamos muy contentos de pensar que la Reforma quitó los cleros y los niveles jerárquicos, instituyó el sacerdocio de todos los creyentes. Pero el Pentecostés estableció el ministerio de todos los creyentes. Ya no hay un nosotros y un vosotros. Hay simplemente un proceso, un protocolo que siempre que hubo bautismo en el Espíritu Santo se cumplió. Los discípulos se encontraron con el Jesús resucitado, Rey de Reyes y Señor de Señores. Oyeron su palabra, quedaos en Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Obedecieron la palabra, se quedaron hasta el día 50 y fueron llenos del Espíritu Santo. Y siempre que se cumpla ese protocolo, desaparecen nosotros y vosotros. Y toda persona que reconozca a Jesucristo de verdad como su Rey y su Señor, que escuche su palabra y que la obedezca, será lleno con el Espíritu Santo y recibirá el poder de testificar. ¿Qué es lo que manifiesta que usted tiene el Espíritu Santo? ¿Una manifestación como en el Antiguo Testamento? No, en los postreros días, en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, la principal manifestación es el poder y la capacidad de testificar hasta la muerte si es necesario. Eso que te impulsa a decirle a otro, bueno, pues busque de Dios, mi hermano. Mire, usted está así porque usted está alejado de Dios. Eso que le lleva a usted a decirle a su familiar, mire, yo le colaboro esta vez, pero ¿por qué no va a la iglesia? Para que salga de una vez por todas de esa situación. Ese impulso que usted no se aguanta, ese es el Espíritu Santo. Quitando las barreras, convirtiéndonos a todos en ministros del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya no hay un nosotros y vosotros. Ya no es que el Espíritu Santo tiene que operar aquí sobre el pastor porque está arriba de la tarima. Desapareció esa diferencia. Es simplemente para que me vean y puedan filmarme. Somos un montón de vosotros que por la obra de Cristo nos convertimos en un montón de nosotros elegidos por Dios para llevar su palabra al extremo de la tierra, a costa incluso de nuestra propia vida, testificar a Jesucristo como el único Rey y como el único Señor. El Espíritu está disponible sobre toda carne. Olvídate de las jerarquías, que porque yo estoy aquí tengo mayor unción. No, la unción está disponible. Ahí hay más de un Felipe, ahí hay más de un Estefanus, ahí hay más incluso de un Saulo de Tarso. Y el Espíritu disponible para moverse en tu vida, si permites que así sea. Si cumples encontrarte con Jesucristo como Rey y Señor, escuchar su palabra, obedecerla hasta el día 7, unánime y junto, y ser lleno del Espíritu Santo de Dios. No nos engañemos más. Algo que han entendido los chicos que nos colaboran en la música, que porque José Luis toca muy bien el teclado, él es el ministro de alabanza. No, él es un miembro del cuerpo de Cristo que tiene un talento, toca el teclado y canta hermoso. Ahí está Saulo o Carolina, ponen inyecciones, son enfermeros. ¿Ella es la ministra de las pullas? No. Es una joven de la iglesia que tiene capacitación en poner inyecciones. Y la hermana que sabe hacer empanadas, y la que sabe hacer los
churros y vas a hacer los, bueno, crepes y todo lo que venden ahí. Ay, es la ministra del colesterol. No. No. Es una persona que sabe hacer algo y no hay jerarquías en lo que hace, no hay jerarquías. Hay un Felipe, escúcheme, hay un Felipe cuidando el parqueadero tal vez. Hay un Esteban limpiándole los mocos a un niño aquí abajo de pronto. Tal vez haya otro Felipe acomodando el calentador. Y tal vez haya otro en protocolo, y tal vez haya otro en seguridad, y tal vez haya otro ahí sentado esperando, y tal vez haya uno esperando ser activado por el Espíritu Santo para cumplir el propósito que Dios tiene en su vida. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.